en este video vamos a hablar de quién es Axel, me voy a presentar, van a conocer un poco más a fondo mi trabajo, van a conocer mi trayecto desde que inicié hasta ahora, lo poco o mucho que he hecho, cómo fue la transición de el graffiti legal, que es el principio básico del graffiti, hasta ahora que soy diseñador gráfico. Y voy a hablar un poquito de graffiti 3D, que es básicamente lo que yo hago, al igual que la ilustración cartoon, caracteres cartoon, como los ejemplos que tengo aquí detrás. Así es que este es un poco de mi trabajo y veámoslo. Esta fue la primera pieza que hice hace 15 años. Ahí todavía usé cartones, como podrán ver en el detalle inferior izquierdo de la A. Ahí usé cartones para hacer las sombras y las luces las hice al revés totalmente. Digo, sin experiencia, pero con la plena intención de empezar a grafitear. Este es el boceto de una pieza que fue, creo que la segunda que hice ya con boceto, porque la primera la hice sin boceto, que es esta la pieza, donde ya tenía yo pues un poquito de conocimiento de sombras y luces, pero no así de proporción y dimensión como podrán ver en esta pieza. En esta siguiente pieza tengo una influencia un poco marcada de Joker, como podrán ver. Todavía no tenía yo definida la técnica ni el estilo que quería yo emplear. Aquí todavía ni degradaba, pero con los dos colores diferentes de cada lado se alcanzaba a ver la tridimensionalidad. Esta pieza la hice en Monterrey en un intento de poder emular una técnica que React me estaba enseñando, de no gastar en tanto aerosol. Rellenábamos con pintura, en este caso fue naranja, y sencillamente dábamos luces y sombras ya con aerosol. Aquí en esta pieza pues la hice verdaderamente enorme, ya con el estilo un poco más definido, yendo más hacia donde yo quería llegar, con mis extensiones ya con esos piquitos característicos de mi estilo. Pero las extensiones aún no estaban incrustadas en las letras como tal. Aquí ya se veía un poco más mi estilo, ahí llevaba yo un poco más de camino recorrido. Y aquí, en esta pieza, ya incrustaba las extensiones en la misma pieza. En esta pieza, bueno, pues fue una época en la que se pusieron de moda los listones y yo empecé a implementarlos en mi pieza. Pero ya se veía un poco más el estilo que yo ya estaba definiendo para mí. En esta pieza ya se ve todavía más marcado mi propio estilo. Aún no lo perfeccionaba, como podrán ver en esos detalles, como en el blanco que se ve ahí, que no lo alcancé a difuminar ni darle la curva que correspondía. Pero ya era más mi estilo. En esta otra pieza, que es de mis favoritas tan solo por los tonos, ya empiezo como a despegarme definitivamente de mis otras dos influencias, a marcar más mi estilo. Aún no usaba los listones que estaban de moda en ese momento, pero ya aprendí a meter las luces desde el ángulo al que se los estaba yo proyectando. Esta pieza fue en una expo. Ya se ve, definitivamente es mi estilo, ya no tengo prácticamente influencia de nadie más. En esta pieza ya estoy totalmente desprendido de las influencias que tenía, ya es prácticamente mi estilo. Este boceto que tenemos aquí fue el primero que hice en el 2000 de unos gatos, ahí 3 elementos, no sabía yo todavía en ese entonces cuando iba iniciando que pues eran en realidad 4 elementos. Pero podrán ver que proporción, dimensión, nada, están totalmente amorfos, no tienen ni siquiera cortes de luz, nada, sencillamente me dejé llevar por lo poco o mucho que yo ya conocía. Para ese entonces todo lo había aprendido empíricamente, y en este boceto podremos ver que ya tenía yo mayor conocimiento de proporción, dimensión, colores, proyección de luz, y tenía yo como ya más noción. ¿Por qué? Porque obviamente de este primer boceto a este otro, el trabajo y los bocetos que hubo detrás eran demasiados. Este es el boceto de un gato rockabilly que hice. En ese entonces conocí a unos amigos que les gustaba el rockabilly y pues como homenaje les hice ese gato rockabilly. Este es un boceto que bueno, no tengo ni que explicarlo, ya saben lo que es. Pero lo que quería que vieran aquí es la técnica que empleé, que es puro carboncillo. Bueno, lápiz del número 2. Aquí, como podrán ver de nuevo, es un gato. En lugar de un afro le puse ahí una pieza tridimensional con mi estilo, y aquí este es el boceto y aquí lo tenemos ya digitalizado. Este boceto es para un cliente de los pocos que pude mencionar, que es Sharpie, y al final aquí tenemos la pieza terminada ya totalmente vectorizada de forma digital. Bueno, pues ese fue un poco de mi trabajo. ¿Cómo fue que elegí mi placa? Pues digo, para todo el mundo es un poco difícil siempre elegirla, no sabes cuál, y a veces inicias con la menos favorecedora de todas. Era yo Gusto, así como suena Gusto.
Posteriormente cambié a una que era golpe. Al final de cuentas, ya cuando salí de la secundaria, me fui a pintar a periférico con unos amigos y ya estando en la escena, no sabía qué poner y siempre me había puesto la placa de Axte que le pertenecía a otro amigo y ya estando pues ahí, puse Axte. Y nada más le avisé, ¿sabes qué? Pues ya no eres más Axte, ahora Axte soy yo. A la primera expo que yo asistí fue como visitante, o sea, espectador. Fue donde conocí a React EKR, lo invité a pintar y pues muy accesible me dijo que sí, no tuvo ningún inconveniente. Y a partir de ahí fue donde yo empecé a pintar con él. Y de ahí pues bueno, poco a poco las cosas se fueron dando. Ya las expos ya podía yo ir, pero sin experiencia alguna. Pues con nervios, porque llegas y ves a los mejores exponentes. Y pues con todo y los nervios que a todo el mundo nos dan, como en el caso particular de T. Podris, me acuerdo perfectamente. Es un grafitero que vive por aquí cerca, que la primera vez que nos conocimos pues se puso bastante nervioso y no quiso ni pintar. Pero ahora ya pinta bien, ya pinta mejor que en ese tiempo. Hay casos particulares en los que dominan todos y cada uno de los de las diversas técnicas de graffiti, como es el caso de Peque, pero por supuesto flaquea en alguna de ellas. Le quedan chingones sus 3D, le quedan chingones sus wall style, pero en comparación a otros, pues sus 3D wall style no son pues su fuerte, ¿no? Le quedan muy bien, pero no le quedan súper chingones como sus caracteres. Y tal es el caso también de React EKR, que pues bueno, sus 3D son impresionantes, son imponentes, pero sus caracteres no le quedan del todo tan chingones como sus Wild Style y sus 3D, que es básicamente a lo que él se ha especializado, y sus caracteres le quedan bien, pero no le quedan como con la calidad del humo o del Peque. En videos futuros vamos a hablar de ese tema, así es que ya saben, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de esos videos y puedan verlos antes que nadie. Y pues la forma de descubrir para qué eres bueno de todos los procesos es reiterándolo una vez más y hasta el cansancio, boceteando. En los bocetos es como tú te das cuenta a qué sí y a qué no le vas a poner el empeño que necesita para especializarlo. Y en mi caso particular pues fue el 3D. Por supuesto, conforme va avanzando el tiempo pues tienes que empezar a trabajar. Y pues empecé a investigar cómo podía yo aprovechar el conocimiento que tenía de graffiti y la experiencia que tenía en ilustración. Y fue como conocí el diseño gráfico, porque hasta antes de eso yo no conocía el diseño gráfico, yo no sabía que podías vivir de hacer lo que te gustaba, que en mi caso particular es ilustrar. Bueno, y esto solo es un poco de quién es Axte, para que ustedes conozcan más o menos, sepan quién soy, sepan quién les está hablando, sin ninguna autoridad, no soy ninguna autoridad en graffiti, pero finalmente con la experiencia que tengo y los años que he pasado en este tema, creo tener la suficiente información para podérselas transmitir. Entonces, pues ya saben, no se dejen influenciar. Si alguien dice que pintan culero, pues ¿qué creen? Que sí, sí pintan culero, pero demuéstrenles que no van a seguir pintando así y boceteen. Bocetea, bocetea y boceta. Esos son los 3 consejos básicos para cualquier grafitero que quiera resaltar entre el resto, porque grafiteros sabemos cientos de miles y los que pintan bien son pocos. Y ya saben, compartan, suscríbanse, den like y comentarios, se los agradeceremos. Y no se pierdan el video de la próxima semana, suscríbanse para que les llegue la notificación del nuevo video que estaremos subiendo, yo espero que todos los lunes. Antes que otra cosa, pues el boceto de la semana, para que me vean a mí cómo ilustro un poco, cuál es el proceso, para que de igual forma ustedes lo practiquen. Y aquí solamente vamos a mostrar el boceto terminado a un color. Y si quieren verlo ya ilustrado, que como les reitero yo lo hago digitalmente, lo pueden hacer dando like y suscribiéndose a mi otro canal como Axte Villeda, de diseñador gráfico. Pueden ver de cómo lo digitalicé prácticamente desde cero y el proceso ya terminado y publicado. Aquí lo vamos a trazar primero con gris para que queden como referencias en un color más claro. Y posteriormente vamos a borrarlo lo más tenue posible con una goma para que solo se vean las referencias y no perdernos cuando lo empecemos a trazar con el color azul, que va a ser el de referencia final. Aquí iniciamos con el azul, trazando única y exclusivamente las líneas que están trazadas. No vamos a colorear aún, sino hasta que ya esté marcado todo el boceto con el color azul, todo el outline, para nosotros ya tener las referencias de exactamente dónde vamos a colorear el boceto. No sin antes mencionarles y recordarles
que deben de bocetear mínimo un boceto diario, como se los he venido repitiendo. Lo voy a hacer hasta el cansancio. Créanme que por ahora sonará bastante hostigoso el tema, pero a la larga lo van a entender, van a ver poco a poco y paulatinamente cómo el progreso de sus bocetos va a ir mejorando, e incluso las proporciones, dimensiones de cada uno de sus muñecos. Y como les comentaba en el video, deben de conocer la proporción, dimensión y anatomía humana. ¿Para qué? Para que sus muñecos tengan la mejor proporción de corporal y no se vean amorfos, y en el caso de los 3D o Wild Style no se vean desproporcionados. Como podrán ver, depende mucho de qué tan fuerte recarguemos el lápiz y de dónde vamos a dar la luz. En el caso particular de este boceto, le estoy dando la iluminación desde arriba, que es prácticamente donde siempre lo hago como primer inicio de boceto para los principiantes. Es lo más práctico. Hay otras fuentes de luz que pueden ser de abajo hacia arriba, de los costados, pero resultan un poco más difíciles y con un poco más de experiencia lo podrán hacer así. De lo contrario, los bocetos van a parecer que están sin luz, sin proporción, sin dimensión. Eso no quiere decir que vayan a quedar mal, o en un principio tal vez no lo puedan hacer así, ni reconocer de dónde sí, ni de dónde no llega la luz, pero es normal. Nada más con la práctica lo van a ir perfeccionando. En el caso de aquí, los cuernos solamente marcamos, como podrán ver, no estoy difuminando ni degradando todo el cuerno, solamente estoy marcando dónde van las sombras. En el caso de la bata de este demonio, la luz viene de abajo hacia arriba y, como les dije, solamente estamos marcando las luces y las sombras. Aquí tenemos el boceto ya terminado. Podemos ver que no está coloreado del todo, solamente a un color, y eso quiere decir que solamente iluminamos las sombras. Por ende, el mismo fondo de la hoja nos deja ver dónde van a quedar las luces, pero sí es importante que nosotros remarquemos el color oscuro para que cuando lo digitalicemos o lo hagamos en un muro, sepamos dónde son las sombras y dónde van las luces. En este caso, como les comenté, va a ser digital. Suscríbanse a mi página de Axel Villeda y visiten el canal para que vean cómo quedó el proceso terminado de este boceto digitalmente, para que podamos ubicar dónde quedaron las luces y dónde quedaron las sombras. De igual forma, ahí narraré el video para que quede claro cómo fue que lo hice desde cero. Ya saben, suscríbanse y compartan.